Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar ahora la integración por sustitución trigonométrica. Vamos a ver este primer ejemplo, ¿ok? Que me dice que voy a hacer la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada por dx, ¿correcto? Muy bien. En este caso lo primero que tengo que identificar es qué es lo que tengo en esta integral. Pues me doy cuenta que aquí puedo obtener o estoy trabajando o puedo trabajar una diferencia de cuadrados, ¿ok? De tal manera que al ponerlo en su forma natural nos va a quedar que la integral de la raíz cuadrada, entonces de 3 al cuadrado, menos x cuadrado. Entonces ahora sí ya veo que es una diferencia de cuadrados, ¿ok? ¿Por qué voy a trabajar con una diferencia de cuadrados? ¿Por qué? Porque voy a utilizar las fórmulas del teorema de Pitágoras, ¿ok? Y ya saben cuáles son las fórmulas del teorema de Pitágoras, pues es c cuadrada es igual a cuadrado más b cuadrada, a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada, ¿sí? Y b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. ¿Por qué voy a utilizar eso? Porque voy a trabajar con un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene ciertos elementos que ya conocemos, que vienen siendo los catetos. El cateto A, el cateto B y por ende pues el cateto C, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la finalidad de utilizar las fórmulas del teorema de Pitágoras? Es tratar de identificar una fórmula que yo tenga aquí con mi integral que tengo aquí. En este caso, pues, yo voy a trabajar con esta. ¿Ok? De tal manera que entonces esta fórmula, esta C, le va a corresponder al 3 y B le va a corresponder a X para poderlos poner dentro de mi triángulo rectángulo. Entonces ahí está, C es igual a 3 y B es igual a X. Entonces, para poder encontrar el valor de A, yo tengo que despejarlo de la fórmula que tenemos aquí, de la que elegimos para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, al despejarla nos queda que A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y obviamente, pues eso es lo que valdría A, pero hay que asignarle los valores que le corresponden. En este caso es 3, que es C, y B, que es X. Y ahí está ya. Entonces ya tengo mis elementos del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos trabajar con funciones trigonométricas, ¿ok? Y esas funciones trigonométricas son las que ya conocemos: seno, coseno, tangente, secante, cosecante, ¿sí? Cotangente, en función de un ángulo. En este caso, el ángulo que yo voy a trabajar va a ser el ángulo, vamos a ponerle el ángulo beta, ¿ok? Aquí está, ¿ya vemos? Entonces siempre va a ser en función del ángulo beta. Ok, entonces voy a proceder a utilizar las funciones que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque la idea es quitar de mi integral original todo lo que tenga que ver con x y trabajar con funciones trigonométricas, porque es precisamente por el método. ¿Ok? Bueno, en este caso voy a trabajar con el seno, ¿sí? El seno de beta, porque acuérdense que es en función del ángulo beta, dice que cateto opuesto. En este caso, el cateto que está enfrente del ángulo, ese va a ser mi cateto opuesto. Y ya sé cuánto vale la hipotenusa. ¿Ok? De tal manera que entonces sería cateto opuesto que vale x y la hipotenusa que vale 3. Entonces el seno de beta es igual a x entre 3. Entonces, si fijan, ya tengo aquí seno de beta. ¿Por qué agarré seno de beta? Porque pues es los valores que yo puedo trabajar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar a x. Como este 3 está dividiendo, pasa el otro lado multiplicando. ¿Por qué quiero dejar sola a x? Acuérdense que mi integral era la raíz cuadrada de todo eso por dx. Entonces dx significa la derivada de x, ¿correcto? Y ahí está. Entonces, al derivar x nos queda que la derivada del seno es el coseno. Pues va a ser exactamente lo mismo. Y ahí está ya. Dx es igual a 3 por coseno de beta. Acuérdense que es en función del ángulo. Y ahí está. Ya tengo dx. ¿Ok? Aquí está. ¿Sale? Y lo pongo. Dx es igual a por 3 que multiplica el coseno de beta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a trabajar con el coseno, la otra función.
En este caso el coseno de beta me dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuánto vale en este caso? ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues es el que está pegadito al ángulo, no el que está enfrente, el que está pegado en la base con el ángulo que estoy trabajando. En este caso pues es A. Entonces, ¿cuánto vale? Pues vale la raíz cuadrada de eso entre lo que vale la hipotenusa, que es 3. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues acuérdense que aquí está esta raíz. Esto lo voy a despejar, este 3 se está dividiendo. ¿Cómo lo voy a pasar del otro lado? Pues obviamente que lo voy a pasar multiplicando y ahí está. Y entonces ya tengo mi radical que vale 3 por coseno de beta. Ya tengo de x y ya tengo lo que vale el radical. ¿Ok? Entonces ahí está ya. Entonces ya puedo cambiar todo esto por mis funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces sería la integral de lo que vale el radical. ¿Cuánto vale el radical? 3 coseno de beta y ahí está ya. ¿Ok? Por dx. Ahora, ¿cuánto vale dx? Dx vale 3 coseno de beta. Y acuérdense que ahora ya no va a llevar dx. Ahora va a ser en función de db. ¿De dónde sale eso? Pues de derivar de x. Entonces 3 coseno de beta por db. Al momento que yo derivé x, ahí obtuve el db. ¿Ok? Ahí está ya. Entonces ahora sí, ya tengo esta integral. Entonces, ¿qué voy a proceder? Pues voy a proceder a trabajar con ella. Entonces voy a multiplicar el 3 por 3 y el coseno por el coseno. De tal manera que al hacer la multiplicación correspondiente me va a quedar 3 por 3 es 9, coseno por coseno, coseno cuadrado de beta db por db. ¿Ok? Muy bien. Ahora, no puedo trabajar con cosenos cuadrados. Tengo que utilizar una identidad trigonométrica. Esa identidad trigonométrica es 1 más coseno del ángulo doble de x entre 2. Acuérdense que estoy trabajando ángulos. En este caso, x me representa un ángulo. X me representa un ángulo. Yo estoy trabajando con beta. ¿Ok? Y pues hago la sustitución. Entonces sería la integral de 9 que multiplica lo que vale el coseno cuadrado, que es esto, ya con beta. Entonces sería 1 más coseno del ángulo doble de beta entre 2 por db. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Acuérdense que aquí tengo esta constante, 9 medios. La voy a sacar afuera de la integral. Siempre que trabajemos constantes hay que sacarlas afuera de la integral. De tal manera que al sacarla afuera de la integral me va a quedar 1 más coseno del ángulo doble de beta por db. Entonces aquí, jóvenes, yo ya puedo integrar. Tengo esta integral y tengo esta otra integral. Entonces la integral por separado de 1 por db, acuérdense que voy a hacer por separado, y la integral del coseno del ángulo doble de beta por db. Entonces ya tengo estas dos integrales, que es esto. Entonces al trabajarlas me dice que, acuérdense que aquí en este caso yo voy a integrar 1, la integral de 1 va a ser beta. ¿Por qué? Porque es en función de beta. Si fuera en su función de gamma, sería gamma. En función de alfa, sería alfa. O si fuera en función de x, sería x. Pero en este caso, trabajando beta. ¿Ok? Correcto. Y entonces, para poder integrar el ángulo doble, no lo puedo hacer de manera directa. Entonces, voy a utilizar esta fórmula. ¿Ok? Que en este caso, pues el 2 representa la constante y x representa el ángulo. Entonces me dice que el resultado, eso sería 1 medio de seno del ángulo doble de beta más c. Ahí está ya. Ok, y ahora sí, en lugar de ya poner la integral de 1 más, voy a poner los resultados correspondientes de la primera integral y de la segunda. Entonces, 9 medios multiplica a la integral de 1, beta. La integral del ángulo doble, 1 medio del seno del ángulo doble de beta, más c. Y aquí ya aparece el más c. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahora sí. ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo trabajar con el ángulo doble. Entonces voy a utilizar otra identidad trigonométrica, que es el seno del ángulo doble de x. Acuérdense que x me representa un ángulo. Y tengo aquí dos igualdades, que es esta o esta. Obviamente voy a agarrar la más fácil, que es 2 por el seno de x por coseno. Obviamente con beta. ¿Correcto? De tal manera que entonces, en lugar de poner el seno del ángulo doble, voy a poner 9 medios de beta más 1 medio, que es este, y el ángulo doble, que sería 2 seno de beta por coseno de beta. Ya lo sustituí, ahí está ya. ¿Ok? Más c. Correcto. Voy a cancelar este 2 con este 2 de acá. Y ahí está, ya los cancelé.
Al cancelarlos, ¿qué pasa? ¿Qué me va a quedar? Pues me va a quedar 9 medios que multiplica a beta más seno de beta por coseno de beta. ¿Ok? Entonces ya prácticamente estoy llegando al final de la integral. ¿Por qué? Porque ahora voy a cambiar. Todo esto lo tengo que cambiar en función de x. ¿Se acuerdan que teníamos el seno de beta que era x entre 3? ¿Se acuerdan que yo tenía coseno de beta que era la raíz de 3 al cuadrado menos x cuadrado entre 3? ¿Sí? Pero ahora necesito despejar. Ya tengo al seno, que es esto. Ya tengo al coseno, que es esto. Pero me falta beta. ¿Y cuál de las dos es más fácil de despejar? Pues el seno. Entonces voy a despejar del seno de beta, voy a despejar a beta. Siempre que yo, en este caso, como el seno está multiplicando el ángulo, el seno, al pasarlo del otro lado del igual va a pasar como arco seno del ángulo, o sea, x entre 3. Este al despejarlo, como está multiplicando, pasa arco seno. ¿Okay? Y entonces, si se fijan, ya tengo beta. Tengo beta, tengo seno de beta y tengo coseno de beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cambiar todo esto por los valores originales, que me da 9 medios, que va a multiplicar lo que vale beta, que es el arco seno del ángulo, que es x entre 3. ¿Okay? Y ahí está ya. ¿Ya vieron? Aquí está. Beta, acá está. Ahora, más lo que vale el seno de beta. ¿Cuánto vale el seno de beta? X entre 3. Por coseno de beta, ¿qué es esto? Ya está ya. Más c. Entonces, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a trabajar con el 9 medios. El 9 medios aquí multiplica al arco seno y multiplica todo esto. De tal manera que entonces lo hacemos y nos dice que 9 medios multiplica arco seno y ahí está. 9 medios multiplica todo esto y ahí está, miren. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a cancelar este 9 con estos dos 3. 9, 3 por 3 es 9. Entre 9 nos va a dar 1, ¿no? Malamente decimos cancelamos, pero no, 9 entre 9 es 1 y 1 por todo eso va a ser. De tal manera que nos va a quedar de la siguiente manera. 9 medios del arco seno de x del ángulo, que es x entre 3, más x que multiplica a la raíz cuadrada entre 2. Y jóvenes, pues el resultado de integrar esta integral que teníamos al inicio, pues es esta función que tenemos aquí. ¿Correcto? Muy bien. Nos vemos hasta el próximo video.